investigación en la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de INCASI. Bueno, ellos son Carmen Nieves Pérez y Francisco Santana Armas, que ahora los voy a presentar. Bueno, Carmen es profesora titular de la Universidad de La Laguna, tiene amplia experiencia docente e investigadora. Los principales campos de investigación son en sociología de la educación, específicamente en relación a la desigualdad sociocultural y la educación, el estudio de la incidencia de los factores de clase social y de género en las oportunidades educativas, el rendimiento académico, las desigualdades sociales en educación secundaria, el abandono universitario, los sesgos en los algoritmos de la inteligencia artificial y las relaciones entre la cultura del romance y las trayectorias académicas de los y las adolescentes. Ella pertenece al Centro de Estudios sobre Desigualdad Social y Gobernanza de la Universidad de La Laguna. Ha organizado diversas jornadas, tanto nacionales como internacionales, sobre las experiencias escolares en educación. Ha participado en más de 10 proyectos de investigación en convocatorias competitivas, la mayoría de ellos directamente relacionados con la problemática de la desigualdad social y la educación. Ha publicado más de 40 artículos en revistas científicas y es miembro del Consejo Científico de Organismos Internacionales y revistas nacionales. Actualmente cuenta con 2 sexenios de investigación, es consejera como portavoz de la Universidad de La Laguna en el Consejo Escolar de Canarias. Por otro lado, tenemos también la presencia de Francisco Santana Armas, que también es profesor contratado del departamento y doctor del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna. Es doctor en Sociología de la Educación por la misma universidad. Su interés de investigación se centra fundamentalmente en las experiencias escolares del alumnado de secundaria, vinculado a las desigualdades educativas y a las trayectorias escolares, así como a las políticas educativas y sus discursos. En este momento es investigador del proyecto Cultura del Romance Juvenil y Trayectorias Educativas en Secundaria Obligatoria, con el apoyo y financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2023. Entre sus publicaciones podemos destacar la más reciente, siendo coautor de School Experience of Secondary School Students, Study Proposal en la revista Foro de Educación en el año 2022. Ha sido evaluador de varias revistas, representante suplente de la Universidad de La Laguna en el Consejo Escolar de Canarias y miembro del comité organizador de varias jornadas nacionales e internacionales sobre experiencias escolares y desigualdad social. Bueno, habiendo presentado sus currículums, digamos, nos enteramos, ya sabemos, pero digo que son especialistas entonces en desigualdades educativas, y un poco entonces la propuesta para este Living Lab es una presentación que armaron de manera colectiva, entiendo, entre los dos, y digamos, la presentación se llama una propuesta metodológica para abordar la desigualdad escolar en secundaria, más allá del rendimiento académico. Así que bueno, bienvenidos, un gusto tenerlos por aquí y escucharlos. Bueno, más o menos calculen media hora, más o menos de presentación, media hora, 40 minutos, y después de eso abrimos para el debate, la conversación, etc. Vale. Ahora sí, si quieren, me pueden sacar a mí de la pantalla. Yo te corría, perdón. Ahí está. Vale, bueno, un gusto estar acá. Ya me sale el acento argentino. No, de verdad, muchas gracias por recibirnos también. Estamos muy contentos, Paco y yo, por tener esta estancia aquí en la Universidad de La Plata. Y bueno, buenas tardes a los colegas de España, de Europa, que están conectados. Y pues estamos muy agradecidos, como ya hemos dicho, por esta oportunidad. Bien. Presentar propuesta es una propuesta que se nos ha ocurrido al amparo un poco de esta estancia, ¿no? Tengo que ver cómo intentar trabajar desde un punto de vista comparativo con los colegas. ¿Sí? No pasa nada. Es que, ¿permiso? Sí. Ahí conecta, ahí está.
Vale, digo que esta propuesta que presentamos hoy aquí, pues tiene un poco que ver con el motivo también de esta estancia de INCASI, ¿no? Que era intentar hacer un abordaje sobre los temas, las problemáticas, digamos, los objetos de estudio que nos preocupan o nos siguen preocupando a parte del equipo de investigación que estamos coordinando y conectarlo con algún tipo de preocupación también que encontramos con algunos colegas digamos, de producción de datos, de información de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que entender, por tanto, como una propuesta muy experimental, ¿vale? Y, bueno, a mí me toca, digamos, presentar un poco el objeto de estudio y un poco hacer una pequeña introducción y luego ya Paco contará un poco alguna aportación de datos que estamos llevando a cabo, ¿de acuerdo? Bien, sí, perdón. Bueno, estos son un poco los temas que vamos a trabajar y empezamos ya, por tanto, con esta primera idea. Lo que se nos estaba ocurriendo a Paco y a mí era intentar hacer un abordaje sobre las experiencias escolares, que es un tema que estamos trabajando desde hace ya algún tiempo, en las experiencias escolares en la secundaria obligatoria como un marco de análisis de la realidad, no solamente del estudiantado, en este caso canario español, sino también como un referente del campo de las desigualdades sociales. Nosotros interpretamos que las experiencias del estudiantado se construyen en un marco que entendemos siempre el sistema educativo como claramente contradictorio, ¿no? Son las funciones del sistema educativo, como todos más o menos podemos intuir, giran y oscilan contradictoriamente entre la reproducción de clase, la reproducción social, pero también entre la reproducción y el cambio, o entre el proceso de democratización y el proceso de legitimación de las desigualdades. Siempre andamos en ese campo, digamos que es un campo contradictorio, un campo también por eso tan interesante quizás de analizar. También es un campo que lucha o que oscila entre la homogeneidad del estudiantado y la diversidad, etcétera, ¿no? Esta referencia es importante porque de cara a analizar la desigualdad, el punto de vista o el arranque nuestro tiene que ver un poco con esa idea, ¿no? De contradicción dentro del propio sistema educativo. Además, no podemos obviar, independientemente que estemos en un contexto histórico, o sea, en un contexto nacional como puede ser Argentina o España, en el contexto a nivel mundial que nos podemos encontrar con cierta variabilidad. Entendemos la cultura que se impone como una cultura hegemónica, es la cultura del esfuerzo, la cultura, decíamos también en una charla que tenemos ayer, una cultura que reivindica lo individual por encima de cualquier cosa, y es la idea de la calidad, pero vinculada también a una lógica de mercado, ¿no? Una lógica que está pues, imponiéndose en todo el modelo, yo creo que ya de todos conocido, neoliberal. Falta también, por lo menos en el marco de las sociedades como la española, una especie de garantía de que el valor del título o la credencial escolar tenga un valor importante en el mercado, justamente por la afluencia, ¿no? digamos, de la masificación y la universalización del sistema también ha provocado que las credenciales sean cada vez, o los títulos cada vez sean, digamos, en una escala de mayor necesidad de títulos para poder situarte en el mercado laboral y también para poder ascender socialmente. Es decir, la movilidad social está afectada también porque los títulos, las credenciales tienen distintos valores en el mercado laboral. Por otro lado, un ingrediente que es fundamental es el sentido mismo de la obligatoriedad, que no podemos olvidar esto, ¿no? Es decir, el hecho de que en un periodo relativamente extenso de tiempo, en el caso español de 4 años, en el caso argentino de 6 años, los estudiantes están obligados, y esa experiencia como experiencia es una experiencia digamos que marca de alguna manera también, o que puede marcar las experiencias escolares. En definitiva, estamos en un contexto también donde los datos que ahora también vamos a trabajar, pues relacionados con las grandes agencias evaluadoras, pues siguen machaconamente reconociendo que la escolaridad sigue estando condicionada a niveles de rendimiento académico, pero también a niveles de otras realidades, como puede ser un tipo de itinerarios escolares, etcétera. Está muy condicionada
por el origen social, por la migración y por el género. Es decir, estos temas que ya en el inicio de la sociología de la educación se veían a través del informe Coleman, por ejemplo, de Estados Unidos, pues sigue estando presente y forman o de alguna manera se convierten en unos retos también para nosotros, ¿no? En el sentido en este contexto, de alguna manera nosotros interpretamos, entendemos que ese sentido dialéctico, dinámico y contradictorio del sistema educativo de alguna manera afecta también a la creación o construcción de subjetividades, ¿vale? Y en este sentido partimos un poco de la premisa, ¿no?, de que el sujeto, en este caso el estudiantado, está pues atravesado por diferentes lógicas de acción, el concepto un poco marcado por François Duvet, ¿no? Es decir, esas lógicas que el sujeto activa en función también del campo concreto en el que se esté desarrollando. Es decir, que no hay no necesariamente tiene que construirse un modelo único de estudiante, sino que se puedan activar distintas lógicas. Eso es cierto, pero también es cierto que el sistema educativo impone un determinado tipo de comportamiento, impone un determinado tipo de conducta y de actitud, de alguna forma. Es decir, el propio sistema educativo, de alguna manera, genera, y es una institución fundamental en ese sentido, porque, de alguna manera, ayuda a construir personalidad. ¿Vale? Y ayuda a construir conciencia, eso no lo podemos obviar. Es decir, es un sistema en el que la gente está mucho tiempo de forma obligada, no tienen mucha escapatoria en ese sentido, y al mismo tiempo le provoca, digamos, le puede provocar en la construcción de esa personalidad, ejerce un papel, creemos que importante. El sujeto también escolar, entendido como construye su propia subjetividad, teniendo en cuenta estas premisas que estamos hablando, es decir, la dicotomía entre espacio de determinismo, por un lado, ¿no?, de la institución, cómo determina la vivencia en la escuela, pero también de cierto nivel de autonomía que puede provocar que pues, existan distintos sujetos dentro de la figura de alumnado. Bien. Lo que de alguna manera pues traemos aquí es un poco la idea de que otros colegas, pues obviamente en el proyecto INCASI lo han hecho ya, ¿no?, que es intentar hacer estudios, intentar abordar el mismo objeto, por decirlo de una manera, en distintos contextos que tienen su peculiaridad, lógicamente. Si por un lado entendemos que este tipo de estudios son útiles, está claro, pero se necesita, obviamente, reconocer los contextos diferenciados en los que nos estamos moviendo, ¿no? Otro elemento fundamental, lo reconocemos todos, es que las unidades que vamos a comparar, las unidades comparadas tienen que tener ciertos aspectos comunes a pesar de la diversidad. Y creemos que eso es así. Creemos que desde la sociología de la educación, comparada se pueden establecer, se puede hacer rastreo de lógicas sociales que de alguna manera están presentes en lo escolar. Nosotros cuando hablamos de lo escolar, prácticamente en nuestra sociedad, donde hay una expansión clara del sistema educativo, reconocemos lo que es, podemos tener diálogos claros entre un país y otro y sabemos que estamos rastreando cosas relativamente parecidas. Cuando hablamos de posiciones sociales de los agentes educativos, del papel del profesorado, del papel de la comunidad en sí misma, ¿no?, de la familia, etcétera, pues estamos haciendo registros donde podemos ver, ¿no?, que hay, bajo la lógica, obviamente, de variedad, porque son lógicas, claramente veremos también de cierto nivel de variabilidad, encontramos que penetran o que están presentes lógicas sociales comunes. Es decir, que cuando hablamos de reproducción social o cuando hablamos de cambio social o cambio educativo, cuando hablamos de movilidad social a través de la educación, pues
estamos hablando prácticamente de cosas muy parecidas, aunque el contexto esté siendo diferente. Los desafíos, claro, cuando hablamos de educación secundaria obligatoria, estamos hablando de dos espacios distintos, en tanto que en el caso español, o sea, yo creo que ambas situaciones, ¿no?, provienen de leyes educativas que tenían el claro creo que el claro mensaje de desarrollar un sistema más equitativo. O sea, digamos que la premisa política de que la educación es un campo que ayuda a la inclusión escolar, a la inclusión social, perdón, y a la equidad social, es un elemento que no hay cuestionamiento sobre ello. Es decir, hay un planteamiento hegemónico, un pensamiento hegemónico que va en esa línea. Después las otras esferas parece que no se tocan, pero se pone todo en la carne ahí en el asador, como que es la educación la que debe garantizar todo esto. Y en el amparo de esa idea de universalización, de democratización, etcétera, las educaciones secundarias obligatorias se han expandido, tanto en el caso español mucho antes, con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo en 1992, y la expansión se hace de 12 a 16, es decir, hasta 16 años, los chicos y chicas españoles tienen que permanecer en secundaria obligatoria. El caso argentino son 6 años de escolarización obligatoria, de secundaria obligatoria. Es 12, no, yo no he rato que no. Perdón, de 12 a 18, exacto, de 12 a 18 son 6. Entonces contamos con realidades diferentes en ese sentido. Pero bueno, a pesar de ello, ahora planteamos ya un poco lo que va a ser nuestro objeto. El caso argentino y el caso español, en ambos casos los desafíos pueden ser parecidos, pero con matices importantes. El caso argentino, por las lecturas que hemos hecho y por la realidad que vamos rastreando, de alguna forma hay todavía una necesidad de que las condiciones de escolarización y que la escolarización en sectores vulnerables o sectores sociales subalternos se garantice de facto, ¿no?, que haya mayor garantía de esa escolarización y no tanto abandono de la secundaria obligatoria. El caso español y el caso canario más concretamente, pero el español también en general, digamos que los desafíos van más en la línea también de abandono escolar. Ahora ya los abandonos son abandono escolar temprano, siguiendo las directrices europeas, que es que de 16 a 24 años esté la gente escolarizada en la postsecundaria, ¿vale? Es decir, han cambiado los conceptos de lo que significa abandono escolar. El abandono escolar temprano se identifica así. Entonces tenemos esos retos y también retos vinculados, porque parece que las políticas educativas, no sé si en el resto de Europa, pero en España intentan, digamos, ser dirigidas por la OCDE, por PISA, ¿vale? Entonces todo gira en torno a los informes o las justificaciones, al menos de los cambios, giran en torno a los bajos rendimientos académicos de la población juvenil española en relación a las evaluaciones PISA. Siendo conscientes de que, Martínez lo explica muy bien, Carabaña lo explicaba también muy bien, siendo conscientes que la realidad española, igual que la argentina, es muy variada, muy diversa. Entonces podemos encontrar puntuaciones de PISA en el norte de España muy cerca de lo que en su momento significaban las puntuaciones, por ejemplo, de Finlandia, las puntuaciones de matemáticas y lengua muy altas, y luego tenemos las realidades de los países de la zona sur, donde las puntuaciones son muchísimo más bajas y nos coloca, digo, esta realidad por poner. Vale, para no alargarme más, ya termino, le doy la palabra ahora a Paco, pues elementos que también pueden ser interesantes a tener en cuenta. Estos son un par de ellos, pero obviamente hay indicadores socioeducativos en los que podemos ir contrastando, comparando, y que tiene que ver, lógicamente, con momentos históricos distintos y donde la expansión del sistema ha sido diferente en épocas distintas, ¿vale? En el caso, bueno, aquí tenemos algún dato, ¿no?, de la segregación escolar para una distribución igualitaria de cuartil 1, pues significaría que un 49% de esas personas deberían estar en otro lugar, igual en el caso español un poco menos, y la repetición en secundaria, España, en el marco europeo, España es de los países que más se repite, por debajo de, creo que era Luxemburgo. El resto está muy por debajo. La repetición, como un elemento de cultura escolar, no está tan presente en Europa. En Argentina vemos que es alta, ¿no?, comparado con España, pero España está
muy por encima de lo que es la media europea, que ahí está puesto en un 2,2. ¿Vale? Pero vamos, que hay todo un debate dentro más de los académicos. También es curioso que el debate sea más entre los académicos que entre la política educativa en torno a si la repetición realmente es una medida que ayuda a la desigualdad, o sea, a la igualdad de oportunidades o no. ¿Vale? Y ese debate no se produce tanto en la política educativa porque parece que no penetra tanto o no interviene tanto lo que los académicos sí que estamos cuestionando con respecto a este tema. Bueno, le doy la palabra a mi compañero Paco. Paco, si quieres... ¿me falta? Sí. Me falta, perdón, que ya hablé tanto. Perdón. Bueno, a ver, entonces, voy más rápido. Entonces, la propuesta que tenemos para presentarles a ustedes tiene que ver, pues ya decíamos, con el concepto de experiencia escolar del alumnado en ambos países, ¿vale? Esa es un poco la idea. Lo que intentamos, de alguna manera, es una cosa relativamente sencilla, ¿no? La propuesta en sí, que es replicar un poco un estudio que ya habíamos desarrollado nosotros en un ámbito muy concreto, que era, bueno, el ámbito canario, en una isla muy concreta, que es Tenerife. No andábamos con presupuesto en esa época, entonces trabajamos sobre un municipio concreto, que es donde está la Universidad de La Laguna, con unas peculiaridades también muy socioeconómicas y culturales muy, digamos, peculiares, ¿no? Porque es la ciudad universitaria, donde predomina mucho la clase media, bueno, en fin. Entonces, lo que proponemos es esto. Estos son datos que tenemos o la base de ese proyecto que ya habíamos desarrollado y que lo más contento que nos quedamos con ese proyecto es un poco lo que vamos a mostrar ahora, ¿no? Es decir, hicimos una articulación mixta de estrategias, de técnicas mixtas, de cuestionario elaborado por nosotros. Es verdad que con alguna base de preguntas ya presentes en cuestionario de pruebas de diagnóstico y de PISA, etcétera, pero también con producción propia y grupos focales, ¿no? Que en la parte cualitativa pues trabajamos bastante bien con los adolescentes y fue un estudio longitudinal, es decir, que a los mismos chicos y chicas intentamos seguirlos durante 3 años, de segundo, en este caso, a la finalización de la etapa. Lo que, en resumen, y esto es lo más interesante quizás, en lo que nos quedamos un poco fue en la construcción de un modelo explicativo de alguna parte de la experiencia escolar. Obviamente la experiencia escolar no se reduce a esas 6 dimensiones, ¿vale? Eso son dimensiones que nos sirven para registrar información y dimensiones analíticas que a nosotros nos parece bastante importante, bastante interesante, pero obviamente hay una parte de la experiencia escolar que no se reduce o que no se puede medir exclusivamente con estas dimensiones. Entonces, por un lado tenemos la dimensión de adaptación escolar, no me voy a detener en ello, siempre desde el punto de vista del alumnado, obviamente, ¿no? Aquí solo estamos trabajando con la experiencia escolar de los chicos y chicas, el modelo ideal de profesorado, la exclusión entre iguales, identificación de esfuerzo y competitividad. En esta dimensión fue muy trabajada en el caso de Paco, por su tesis doctoral está vinculada justamente a esta parte. La idea también del alumnado ideal, cuáles son las posiciones de alumno y alumna ideal para este estudiantado, y del tema de las expectativas, que es un elemento, o sea, es un ingrediente estrella dentro de los estudios que hacemos normalmente sobre reproducción también de la desigualdad, etc. Para la propuesta que lanzamos con ustedes, nos vamos a centrar en 2 dimensiones nada más, ¿vale? En la que tiene que ver con la dimensión o factor, 4 y el 6, es decir, con algún elemento, ¿vale?, de la dimensión cuarta, de identificación de esfuerzo y competitividad, y con alguna pregunta relacionada, con ítem relacionado con las expectativas. Y ahora sí que le doy la palabra a mi compañero. Bien, como... ¿Ibas a comentar algo? No, simplemente que ahí viene Maru acá. La cámara, para que te veas. Porque no sé qué hacer. Yo no me veo, pero muy bien. No. Ahí sí. Bien, como comentaba Carmen, lo que hemos intentado es establecer un modelo atendiendo esas 2 dimensiones de la identificación del esfuerzo y las expectativas vinculado al informe PISA 2022, ¿no?, el último que tenemos, ¿no? Entre otras cosas, el informe nos da, digamos, la vía para poder comparar elementos comunes entre Argentina y España.
Aquí siempre hay muchos elementos de discusión científica. Ayer justo estaba leyendo precisamente un artículo de Pepe Saturnino sobre el tema del PISA y todas las, digamos, cuestionamientos que hay sobre algunas cuestiones del PISA, ¿no? Pero bueno, el elemento común que tenemos es este y por ahí vamos a extraer, ¿no? Y además tiene que ver con las dimensiones que efectivamente comentaba Carmen, ¿no? En el PISA podemos, digamos, identificar dos aspectos, dos variables, que serían la perseverancia y las expectativas, como variables similares a esta idea de la identificación del esfuerzo y a las propias expectativas, que quizás es la más cercana, el tema del rendimiento académico y tratar de observarlo en relación al género y al estatus socioeconómico, ¿no? A partir de Argentina, que en este caso son 3 provincias las que han sido llevadas a cabo el informe de PISA, los cuestionarios de PISA, que es Cava, Córdoba y Mendoza. Es muy relevante la muestra, ¿no? Que tiene 12.111 alumnos y alumnas, pero hay una oscilación muy relevante de casos perdidos y casos válidos, ¿no? Con respecto a España, es verdad que también hay cierta oscilación de casos perdidos, pero no es tan relevante, al menos lo que hemos visto, no es tan relevante, o digamos que las distancias no son tan relevantes como las que hay en Argentina. Esto ustedes lo conocerán mejor que yo, las características de Cava, de Córdoba y Mendoza, está claro que ya implica, digamos, un cierto sesgo con respecto a las características de estas 3 provincias. Hemos intentado hacer un análisis correlacional y una regresión logística, un modelo de regresión, perdón, y por ahí la idea básica es tratar de identificar posibles relaciones previas, digamos, a nivel de análisis correlacional y después el análisis, digamos, un poquito más sofisticado de lo que es el modelo de regresión, ¿no? La idea básica, como comento aquí, es tratar de comprender la relación entre el nivel educativo de las familias y el género del estudiantado con respecto a la perseverancia y las expectativas académicas. En este caso, las expectativas académicas fundamentalmente centradas en las expectativas universitarias, que implica, desde el punto de vista del PISA, el ISET 6, el nivel 6, 7 y 8, ¿no? El grado, el posgrado y el doctorado, ¿no? Maestría y doctorado. Con respecto al análisis correlacional, más que ponerles tablas cruzadas y grado de significación, lo que hemos hecho, intentando resumir la exposición, es un poco ir al grano de los, digamos, de los elementos más destacables y que tienen una relación significativa estadísticamente hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando no digo nada es porque, digamos, los elementos son comunes a ambos países, digamos así, ¿no? Con respecto a la perseverancia, ¿no? El nivel de estudio de la familia es el que explica más esta actitud frente al género, ¿no? Es decir, para que esa perspectiva perseverante, esa idea de variable, está centrada básicamente en la dedicación del alumno, en las tareas, en que si a pesar de que se aburra, ese alumno sigue haciendo esas tareas, este tipo de cuestiones. Aquí lo que más condiciona, digamos, el nivel de perseverancia de los alumnos, en sentido general, es básicamente el nivel de estudio de la familia, ¿no? Y esto es tanto para España como para Argentina. En este caso, lo que sí con respecto al género, la perseverancia tiene, digamos, un matiz claramente femenino, ¿no? Son las chicas más perseverantes que los chicos, ¿no? Sobre expectativas universitarias, los datos, tanto los datos en Argentina como en España, dan valores siempre significativos, ¿no? La tendencia es clara, las mayores expectativas académicas también aquí son de las chicas, ¿no? Y tanto también en España como en Argentina existe una clara relación significativa entre el nivel de estudio de las madres y las familias con expectativas académicas del alumnado. A mayor capital escolar de la familia, mayores expectativas académicas del alumnado en general. Por niveles de expectativas, es decir, el nivel de expectativas es quiero llegar al nivel 6, al nivel 7, o quiero llegar, en este caso aquí también abarcamos los niveles por debajo del grado universitario, ¿vale? En este caso, en el nivel 6, que es el grado, es decir, llegar a la universidad, licenciatura o grado, ¿vale? El 52% del alumnado argentino cuyas madres tienen menos estudios de las obligatorias espera llegar a la universidad. Esto es un elemento que también veremos en los modelos de regresión, como a nivel de expectativas el carácter aspiracional de llegar a la universidad está más anclado en Argentina que, por ejemplo, en el caso español, ¿no? De hecho, en el caso español es de un 36,4%, con el mismo nivel de estudio de la madre. Pues acabo de decirlo del nivel aspiracional, no lo voy a repetir. Entonces, el alumnado cuyas madres tienen estudios universitarios, ¿vale? Esperan llegar a la universidad en un 76,7% en el caso argentino, y ven también que por debajo también está en el caso español, ¿no? Entonces, básicamente esta idea, ¿no? Ya que nos estamos pasando un poco de tiempo. Las mayores aspiraciones a cursar los estudios universitarios, curiosamente y paradójicamente, quizás diría yo, seguramente que tienen también que ver con esto que hablábamos ayer, ¿no? De las características de acceso a la universidad, la población argentina estudiantil va a la universidad casi de manera natural porque no hay ninguna restricción de acceso,
Y la cultura de la movilidad. La cultura de la movilidad, de la universidad. ¿vale? Entonces, con respecto a los estudiantes argentinos, las expectativas sí que vemos, digamos, más condicionantes en el ámbito del sistema educativo español y quizás las expectativas en el caso español quizás están más mediadas por el nivel educativo de las familias, ¿no? Y luego hay un dato ahí de las familias, digamos, de más alto standing, ¿no? Digámoslo así, desde el punto de vista educativo, que hay una clara tendencia reproductora. Aquellos chicos y chicas que tienen sus padres con nivel de doctorado o posgrado, mayoritariamente quieren llegar a los mismos niveles educativos que sus padres y sus madres. Bien. En el modelo de regresión, básicamente el modelo de regresión lo que hace es tratar de establecer los efectos conjuntos de varias variables en relación a esa variable dependiente que en este caso es la perseverancia, el rendimiento y las expectativas universitarias, ¿no? En el primer modelo lo que vamos a hacer es intentar comparar los efectos del estatus socioeconómico de la familia y el género sobre el rendimiento medio. Cuando hablo de rendimiento medio, estamos queriendo decir que hemos hecho una media de las notas que han obtenido los alumnos en los informes PISA de matemáticas y lectura, una media tanto de Argentina como de España, de ambas asignaturas, ¿no? Y cómo eso afecta o condiciona la perseverancia y las expectativas universitarias. Luego, en el modelo 2, hemos pasado la perseverancia como variable independiente para observar si el ser perseverante también puede condicionar las expectativas universitarias y el propio rendimiento académico. Es un poco la idea. Aquí tengo que decir que ha colaborado también con los compañeros del grupo Sociología y Política Educativa de La Laguna. Lo digo porque esto es un elemento también relevante, y especialmente Daniel Bianchi, nuestro alumno predoctoral, ¿vale? Bien. En el primer modelo, es decir, tratando de ver un poco cómo afecta el género y el efecto del ISEC, del estatus socioeconómico, a la perseverancia, perdón, al rendimiento, a la perseverancia y a las expectativas, este primero que tienen aquí, la flechita lo indica, es el rendimiento académico, ¿no? El rendimiento medio de ambas asignaturas, ¿no? Existen diferencias significativas entre ambos países. El mejor rendimiento medio está situado en el caso español, se tiene mejor rendimiento académico en esa media. En España lo indica el Intersec que tienen ahí. Vean que tiene menos 41,31 la estimación que se hace sobre Argentina. Eso indica que el nivel de rendimiento académico es inferior, ¿vale? Con respecto al género, en España el coeficiente es negativo y es más alto que en Argentina, ¿no? Esto significa que el mayor impacto del género está en el caso español también. Un poco lo que les decía antes con respecto a qué afecta, digamos, qué variable independiente afecta más a un territorio y a otro, ¿no? Y con respecto al ISEC, ¿cómo afecta, digamos, el estatus socioeconómico de las familias a ese rendimiento medio, a ese rendimiento académico? El efecto es moderado a fuerte en España y el efecto fuerte es más fuerte en Argentina, aunque son similares en ambos casos, ¿no? ¿Qué era ISEC? El estatus socioeconómico. Ah, ok. Sí, es verdad que no lo expliqué antes, pero como voy un poco No, deprisa. no pasa nada. Luego, con respecto a la perseverancia, sí, ¿qué grado de perseverancia tienen los alumnos en Argentina y en España? El modelo lo que nos dice, las estimaciones, las predicciones, nos dicen que hay una perseverancia similar en ambos países, es decir, el nivel de perseverancia de los chicos y chicas de 15 años parece similar. Con respecto al género, en ambos países los alumnos, los chicos, tienen menos perseverancia, son menos persistentes, digámoslo así, a la hora de hacer las tareas. Y el nivel de estatus socioeconómico del ISEC tiene un impacto positivo en ambos países, ¿no? Es verdad que, a diferencia del género, en lo que le pasa al ISEC o al estatus socioeconómico es que no influye tanto en la perseverancia como en el rendimiento, ¿vale? Y por eso aquí la nota que ponemos ahí es que quizás este modelo, de hecho, modelo explicativo no es muy fuerte desde el punto de vista de lo que nos marca, de cómo es el modelo de PISA y de lo que pasa con esta variable. Y entonces lo que nos está diciendo el modelo, que no es muy relevante desde el punto de vista de la fortaleza explicativa, es que la perseverancia no solo se explica por el género ni por el estatus socioeconómico. Ahí hay más cosas que tienen que ver con la perseverancia, ¿no? Que pueden ser factores de los que hablábamos también ayer en la reunión con los dos equipos, de los factores institucionales, de la realidad escolar, ¿vale? Y este tipo de cuestiones que también nos parecen importantes, ¿no? Cuando hablas del... Disculpa. Ah, bueno, no. Seguí, no te quiero cortar. Vale. Con respecto a las expectativas a la universidad, ¿vale? En Argentina hay una mayor probabilidad de que los estudiantes tengan, digamos, expectativas de interactuar con estudios universitarios, que es un poco lo que les decía antes con respecto al análisis correlacional. En relación al género, es similar también en ambos países, es decir,
los datos nos están diciendo que las chicas tienen mayores expectativas universitarias, ¿vale? Y con respecto a la situación socioeconómica o estatus socioeconómico de la familia, a mayor nivel socioeconómico, a mayores son las probabilidades de que los estudiantes esperen cursar estudios superiores también. Esto es lo que nos dice el modelo desde el punto de vista de sus predicciones. Luego, aquí complicamos un poco más la cosa, que es tratar de observar un poco la perseverancia como variable independiente, ¿no? También, es decir, ¿cómo afecta, además del estatus socioeconómico, de la interrelación entre estatus socioeconómico, perseverancia y género, cómo afecta, digamos, esto al rendimiento medio con respecto a los estudiantes y ya las estudiantes? Con respecto al género, es decir, el factor que más afecta, tiene mayor impacto en España, también es un poco lo que se está, digamos, consolidando como idea básica, es que el género tiene mayor impacto en España con respecto al rendimiento medio. Puede indicar que otros predictores, como la perseverancia o las expectativas, están influyendo más en Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque el género influye más claramente en el caso español y menos en el caso argentino. La perseverancia en el rendimiento tiene un impacto similar en ambos países. A más perseverancia hay mejores resultados. Si un chico o una chica motivada, persistente, pues lógicamente tendrá mejores resultados. Y el ISEC es un fuerte predictor positivo, es decir, el ISEC, el estatus socioeconómico nuevamente, marca también un poco la misma tendencia de la que hablábamos antes, ¿no? Luego hemos interaccionado género y perseverancia, ¿no? Es significativo en este caso para España, siendo el efecto positivo sobre todo para los chicos. Es decir, aquí un chico que a pesar de tener dificultades para ser perseverante, ¿vale? Si lo es, ¿vale? Es un elemento característico que condiciona más, es decir, ¿qué es el elemento distintivo entre chicos y chicas? Que el chico también sea perseverante, puede lograr los mismos niveles de rendimiento académico que las chicas, ¿no? Sería la explicación del modelo. Y luego, con respecto a la interacción entre perseverancia y estatus socioeconómico, no varía mucho según el nivel socioeconómico en el caso español, y en este caso se puede interpretar que el alumnado con nivel educativo más bajo en Argentina se beneficia más de que sean perseverantes a pesar de tener un nivel socioeconómico de la familia más bajo. Entonces, las expectativas son positivas, el impacto... 5 minutos. Sí, vale. Voy al otro modelo directamente, si les parece. Con respecto a las expectativas, aquí exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, con respecto al género, hay una menor propensión de los alumnos a esperar realizar estudios universitarios. Está esto más mediado más por su rendimiento y no así tanto por la perseverancia. Y con respecto a la perseverancia, el impacto es similar en ambos países, ¿no? Que es un poco lo que pasaba también antes con el rendimiento. En el caso de las expectativas universitarias, quizás para el caso español, y con esto igual ya voy a acabar para no insistir con esto y ahí las conclusiones, para el caso español, en el caso de las expectativas, quizás es mucho mejor predictor el nivel socioeconómico de lo que era el género para la perseverancia. En el caso argentino no sucede así, ¿no? Por ejemplo, insisto, tiene que ver básicamente con lo que hablábamos ayer. Bien. Para ir a las conclusiones, básicamente nuestra propuesta, nuestra idea, ¿no? Basando un poco el análisis inicial que había hecho Carmen, si bien creemos que el rendimiento académico es una variable esencial para determinar las desigualdades escolares, lo que creemos también que se debe ir un poco más allá. Hay que profundizar en esas interrelaciones que hemos visto, ¿no? En el último modelo de regresión, por ejemplo, que para explicar determinadas actitudes y cómo determinadas actitudes pueden condicionar también las expectativas y el éxito académico de esos chicos y de esas chicas. El género y el ISEC, el nivel socioeconómico y el género, efectivamente, pueden ser elementos relevantes, pero no son a veces los más determinantes para aplicar determinadas cuestiones, ¿no? Como insisto, por ejemplo, el tema de la perseverancia, ¿no? El impacto del estatus socioeconómico es muy relevante, parece que mitiga el grado de perseverancia del alumno, ¿no? Es decir, un alumno perseverante de nivel de estatus socioeconómico bajo, pues digamos, le ayuda, pero la cuestión es cómo garantizamos en el espacio escolar el nivel de motivación para que esos alumnos y esas alumnas sean perseverantes, ¿no? ¿Vale? En el caso español tenemos la ventaja, digamos, desde el punto de vista del proceso sociohistórico, de que ha empezado el nivel de escolarización masiva, lo que decía antes Carmen sobre la LOCSE, ¿vale? Y el hecho de que se haya incorporado masivamente el alumnado secundario de estatus socioeconómico bajo con la educación secundaria, digamos, puede mitigar esas diferencias entre alumnos de estatus socioeconómico alto y estatus socioeconómico bajo, ¿no? Aquí es una cuestión, por lo que hemos leído y visto, que aquí todavía está pendiente con respecto a esa idea de la escolarización de la educación secundaria. Ustedes ya nos dirán, ¿no?
Luego, con respecto a otra idea, ¿no? Es decir, este estudio, que es un estudio, lo que hemos propuesto, un estudio de carácter cuantitativo, está claro que le haría falta un estudio de carácter cualitativo, ¿vale? Que ayudaría a clarificar esos matices que hay en los procesos escolares, en los procesos educativos, que no observamos, como digo, en los diferentes modelos. Y luego otro elemento también que es importante, que tiene que ver con la metodología de estudios de caso. Es decir, a pesar de que, digamos, los modelos cuantitativos nos ayudan a tener una composición del lugar de la realidad educativa, esto en este caso de 2 países, los estudios cuanti y los estudios quali situados en casos concretos, en realidades escolares concretas, nos ayudarían, digamos, a tratar de captar cuáles son los efectos de la realidad escolar, porque digamos que la realidad escolar vinculada a un territorio y a un espacio concreto desde el punto de vista organizativo e institucional es también muy relevante para captar, digamos, esas matices y esas ideas que tienen que ver, digamos, con el hábito institucional de cada una de las escuelas o de las organizaciones educativas. Y con esto, así, de alguna manera, creo que hemos acabado. Muy bien. Sí, voy a...